Pues buenas tardes, yo me llamo Paola Castillo y les voy a hablar un poquito acerca de la biomecánica del hueso. El hueso tiene bastantes funciones que se dividen en funciones mecánicas y funciones fisiológicas. Las funciones mecánicas son las que todo el mundo conoce, que el hueso nos da soporte, nos da protección a muchos de nuestros órganos, o si no es que la gran mayoría. Y las fisiológicas son que el hueso puede mineralizarse y produce células sanguíneas o también llamadas hematopoiesis. El hueso está compuesto por un 60% de parte del hueso, pues es inorgánico, un 30% orgánico y 10% de agua. También en otro tipo de clasificación, 70% del hueso es dureza y rigidez, mientras que el 30% es elasticidad. Es algo que más adelante se va a explicar el por qué elasticidad. Hay algunas células que se producen y ayudan al hueso, que pues son los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los osteoblastos ayudan a la construcción del hueso después de cuando tienes una fractura, obviamente pues hay pérdida de tejido óseo. Entonces los osteoblastos lo que hacen es que ayudan a reconstruirlo. Los osteocitos son el intercambio de nutrientes en todo lo que es el hueso. Y los osteoclastos es destrucción de la matriz. La matriz se encuentra en la diáfisis de los huesos, que es en la parte del medio, ¿no? Esto es un poquito, pues no es muy complicado, pero voy a intentar explicarlo más fácil. El hueso tiene muchas formas y clasificaciones. Una de las formas son macroscópicas y microscópicas. La palabra macroscópica no es muy común utilizada, pero la palabra macroscópica se refiere a algo que se puede ver a simple vista o más grande, y microscópica pues que no se ve. Las partes macroscópicas del hueso serían la forma, el tipo de carga, etc. Mientras que las microscópicas serían los minerales o las células sanguíneas, como mencioné anteriormente. Otra de las formas o clasificaciones que tiene el hueso son las tubulares y no tubulares. Las tubulares son los huesos largos, como el fémur, el húmero, el radio y el cúbito. Y está la clasificación de no tubulares, que se divide en huesos planos y huesos cubiformes. Los huesos planos serían la escápula, huesos del cráneo, entre otros. Mientras que los cubiformes serían nuestras vértebras o los metacarpos o metatarsos, ¿no? El hueso tiene algunas características, pero primero el hueso se divide en hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto es el que tiene mayor dureza y mayor resistencia, ¿no? Les voy a leer un poquito algunas características que tengo aquí del hueso esponjoso. Es un tejido altamente organizado en mayor proporción en la diáfisis. La diáfisis, ¿te puedes acercar un poquito? No se me ocurrió, pero este es un huesito muy pequeño. La diáfisis es esto de en medio y las epífisis son lo de afuera, los piquitos, por decirlo así, para que sea más entendible. Gracias. Y tiene mayor resistencia y rigidez, tiene una porosidad del 5 perdón, al 30%, o sea, muy poca, una elasticidad del 3%, o sea, casi nada, y soporte a gran cantidad de cargas. Es la que posee, o lo que nos hace, es lo que retiene mayor peso, esa parte de la diáfisis, ¿no? Del hueso. Y está el hueso esponjoso, es más débil, se encuentra en la epífisis y es esponjoso porque tiene demasiada porosidad. El anterior, el compacto, mencioné que tiene una porosidad del 5 al 30%, pues esta tiene una del 30 al 90%. Se ubica en la epífisis, como dije, y es más débil y menos rígido. El hueso tiene muchas características. Una sería que el hueso cambia, se regenera, se mineraliza. El hueso también tiene muchas propiedades, que serían propiedades de dureza, que pues es resistente a algún tipo de peso o algún tipo de carga. Es flexible, o sea que tiene capacidad para modificar formas y volumen dentro de este. Y, y elasticidad, que es capaz de recobrar su forma y su volumen después de alguna fuerza inicial o algo que se haya ocurrido anteriormente. Otra propiedad del hueso sería la producción de colágeno, que es una proteína que ayuda con la rigidez y resistencia en el hueso. Después están factores que alteran o afectan al hueso. Estos serían factores que afectan ya sea en lastimarse de una fractura, ¿no? Que serían desgaste de alguna enfermedad, una fractura, como mencioné anteriormente, herencia. Enfermedad sería, por ejemplo, osteoporosis. Herencia podría ser que la familia tuviera alguna deficiencia que hiciera, por ejemplo, que no hubiera suficiente producción de
de alguna célula que ayude a la construcción del hueso o algo así. En fractura, pues el caerse, ¿no? Y desgaste podría ser, por ejemplo, el sobrepeso, que en algunas partes, como por ejemplo en el fémur con la rótula, podría afectarse. Y después están los factores que afectan la fuerza del hueso, que sería igual una fractura. En una fractura nos referimos, porque yo creo que a todos o la gran mayoría se les ha puesto yeso después de una fractura, y a la hora de que les quitan el yeso no sienten igual. Eso también es algo que afecta en el músculo, que más adelante se les va a explicar. Una mala alimentación también no ayuda mucho en la fuerza que puede tener el hueso, una enfermedad, y también el no ser muy activos en el deporte o en alguna actividad. Después están las propiedades biomecánicas del hueso, que esto se refiere a que el tejido óseo puede ser, tiene varias fases, ¿no? Que es la fase mineral y de colágeno. Después están, por último, los tipos de fracturas. Estos son, pues, cada fractura se clasifica conforme fue el tipo de la lesión, ¿no? Están las de tensión y tracción, que es cuando el hueso se separa de otro hueso. Por ejemplo, no sé, el húmero con el radio. Es como que se separa debido a, no sé, el jalar de más. No sé, jalas a la persona o algo así y se separa. Compresión, cuando el hueso, como la palabra lo dice, se comprime, se junta de más. Y pues, no, está bien. De cizalla es que se desplaza, sería muy común en la mano, por ejemplo. De flexión, esta es ambas. Es igual que las primeras, que se separa y se comprime. Podría ser que, por ejemplo, está así no, este es un hueso, este es otro hueso. Se separa, pero se comprime en una cierta parte, como si se ladeara. Entonces, al momento que se ladea, se comprime de un lado y se eleva del otro. Y por último, de torsión, que esta se distribuye, podría decirse, por alguna, como si se deslizara por alguna parte pues de donde se encuentra normalmente el hueso. Y también existen categorías de lo que podría decirse de la lesión, que sería, por ejemplo, de baja, alta y muy alta energía. Esto es como, podría decirse, la velocidad y el impacto que tiene. Bueno, y por último están las categorías. Esto se refiere a la velocidad en la que se produce la fractura y el impacto que se tiene. Son de baja, alta y muy alta energía. De baja energía sería, por ejemplo, una torsión o una lesión en esquí. O sea, en esquí me refiero a una persona practicando esquí. De alta energía sería el accidente automovilístico y de muy alta energía sería el disparo de una bala. O sea, imagínense lo rápido que sucede todo esto, ¿no? Es como que una referencia para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, en el accidente automovilístico es en cuestión de 10 segundos cuando pasa todo. En el disparo de una bala, ¿qué tan rápido llega una bala al objetivo que tiene? Es como que, como dije anteriormente, la referencia de lo rápido y grave que puede resultar una fractura. Y por último, que se me olvidó mencionar, el comportamiento de la biomecánica del hueso. Esto quiere decir el cómo se va a afectar el hueso debido a la carga, a la frecuencia que tiene y a las propiedades y la fuerza que éste ejerce. Pues por mi parte ha sido todo. Espero que haya quedado entendido el tema de la biomecánica del hueso. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar un poco sobre la biomecánica muscular. El cuerpo humano es un sistema locomotor constituido por una estructura compuesta por unidades contráctiles, las cuales son el músculo, que es manejado por cuerdas llamadas tendones, y una articulación, que es el conjunto de huesos que le da soporte al músculo. El músculo está formado por fibras musculares, que en definitiva se llaman células especializadas que responden a estímulos nerviosos, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, debido a que se acortan o se contraen produciendo un movimiento. La estructura muscular está compuesta por endomisio, perimisio y epimisio. En el endomisio, cada fibra muscular está rodeada por una fina membrana de tejido conjuntivo. En el perimisio, varias fibras se agrupan en manojos denominados fascículos musculares, y cada fascículo está rodeado por una capa de tejido conjuntivo. Y el epimisio es el conjunto de los fascículos que forman el músculo rodeado del tejido conjuntivo. En la clasificación del tejido muscular tenemos tres, las cuales el músculo liso, el músculo estriado y el músculo cardíaco. En el músculo liso, el estímulo para la contracción se encuentra medido por el sistema nervioso vegetativo,
y este tipo de músculo se encuentra en la piel, en los vasos sanguíneos, en el aparato reproductor y en el aparato excretor. El músculo estriado es controlado por el sistema nervioso autónomo y está formado por células muy alargadas, cilíndricas y plurinucleadas, llamadas fibras musculares. El músculo cardíaco carece de control voluntario y está inervado por el sistema nervioso vegetativo. El mecanismo de contracción cardíaca se basa en la generación y transmisión de impulsos. En la clasificación de los músculos tenemos tres: los largos, los planos y los cortos. En los largos se encuentran en las extremidades, que son los brazos y las piernas. Los planos están en el cuello, en el tronco y en el abdomen. Y por último, los cortos se encuentran en las vértebras. Morfología. Existen tres tipos de formas en los músculos: unipeniforme, bipeniforme y multipeniforme. Su nombre se les da gracias al número de vientres que poseen. Los músculos también se clasifican según su acción. Tenemos tres tipos: los agonistas, los antagonistas y los sinergistas. En los agonistas son los músculos que hacen de manera directa una contracción. Los agonistas son los músculos que se oponen a dicho movimiento y los sinergistas son los que ayudan al músculo involuntariamente a producir su contracción. Como ejemplo tenemos los músculos el bíceps, el tríceps y el deltoides. El agonista sería el bíceps, ya que hago este movimiento y surge de manera voluntaria una contracción. El agonista sería el tríceps, ya que no hace nada porque este músculo pueda moverse. Y el deltoides es el que ayuda indirectamente a que el músculo pueda contraerse. Existen cuatro propiedades del músculo: excitabilidad, contractibilidad, elasticidad y tonicidad. La excitabilidad es la capacidad para reaccionar ante un estímulo químico, físico o mecánico para producir un movimiento. Contractibilidad es la propiedad que tienen las fibras musculares para contraerse o acortarse cambiando de forma. El músculo, cuando es contraído, cambia de forma, mas sin embargo su volumen sigue igual. Elasticidad es la propiedad que tienen los músculos para volver a su forma original después de que han sido contraídos o estirados. Tonicidad es la propiedad que tienen todos los músculos de estar siempre semicontraídos. Existen diferentes tipos de contracciones musculares, las cuales son isométrica, isotónica, concéntrica, excéntrica, auxotónica e isocinética. En la contracción isométrica el músculo se contrae y su longitud se queda igual. En la isotónica el músculo cambia su longitud, pero mantiene constante la fuerza que ejerce durante toda la contracción. Contracción concéntrica es cuando la fuerza muscular es superior a la resistencia, ya que el músculo se acorta y genera una tensión capaz de superar a dicha resistencia. En la contracción excéntrica es todo lo contrario a la concéntrica, ya que la fuerza muscular es inferior a la resistencia, debido a que el músculo se alarga en vez de acortarse. En la contracción auxotónica varía la longitud, pero también varía la fuerza. En la contracción isocinética, el movimiento sería aquella en la que la velocidad y la intensidad serían constantes a lo largo de todo el movimiento. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la biomecánica del tendón y del ligamento. La función principal que tienen ambos es que rodean, conectan y entrelazan las articulaciones, estabilizan las articulaciones, lo siento. El tendón, el ligamento y la cápsula articular son estructuras pasivas que ayudan al movimiento del cuerpo. El tendón y el ligamento tienen muchas semejanzas así como diferencias. Algunas de las semejanzas serían que son tejidos densos conocidos como tejidos colágenos, o como se mencionó anteriormente. En el tema de huesos son los que dan la resistencia y rigidez. Pues el colágeno es su mayor componente y son tejidos con muy limitada vascularización. Como una nota importante sería que el humano tiene como que la misma, ¿cuál sería la palabra? Como la misma composición química en los ligamentos de las ratas, monos, conejos, otros animales, pues, etc. La función de los ligamentos y las cápsulas articulares. Tiene bastantes funciones, pero las más importantes son que unen un hueso con otro, el ligamento, ¿no? Guían el movimiento articular, evitan el movimiento excesivo del
nuestros huesos o articulaciones. Imagínense que no tuviéramos articulaciones. Por ejemplo, aquí tenemos articulaciones que unen estos huesitos que tenemos aquí con los, pues con cada uno, ¿no? Si no los tuviéramos, nuestros dedos estarían todos dispersos. Y aumentan la estabilidad de la mecánica articular. O sea, nos dan estabilidad. Y también está la función de los tendones. O sea, ya dándole como que diferencia a cada uno, ¿no? Esta, en vez de unir hueso con otro hueso, une músculo con hueso. Y transmite cargas de tensión desde el músculo del hueso. Otra cosa que no tienen los ligamentos es que no tienen una célula propia. El tendón sí, que es llamado tenocitos, que estas pues controlan el mecanismo de los tendones y responden a los estímulos mecánicos, o sea, la reacción al colágeno, por ejemplo, o producción de colágeno. Perdón. Otra cosa sería que los ligamentos y tendones tienen material extracelular, que pues es el colágeno, la elastina y todo eso, que, que facilita la nutrición, el soporte y todo lo demás, mientras que está las células que ayudan a la cicatrización, por ejemplo. Luego tenemos lo que son unas, podría decirse, pequeñas definiciones de tendón y ligamento. En el ligamento las fibras no están completamente paralelas, sino que pueden estar entrelazadas y soportan, dependiendo de cómo esté el ligamento, soporta ese tipo de carga. Me refiero a que, por ejemplo, en el caso del tendón, tiene una disposición de las fibras. El tendón o va a estar así, o va a estar así, o no sé. Pero en el ligamento puede estar literal, no hecho bola, pero puede estar así, o de muchas maneras. Y pues el ligamento soporta la carga del lugar en donde se encuentre. Mientras que el tendón no, el tendón solo tiene un lugar específico. Los tendones, otra cosa es que soportan elevadas fuerzas y mucho peso. Son flexibles para algunos tipos de movimientos y permiten el movimiento de los huesos a los que se encuentran, ¿no? Luego tenemos lo que son las lesiones por ligamentos, que estas podrían ser por un estiramiento forzado, por ejemplo, no sé, un movimiento involuntario que tú no tenías planeado hacer y como que tu cuerpo estaba, por decirlo así, frío, para que sea más entendible, y te lastimas. Una lesión de ligamento o tendón no es como que lo mismo que una fractura, ¿no? Duele igual, pero no es lo mismo. También podría ser cuando se contrae debido a, no sé, mucho movimiento que no estás acostumbrado a hacer. Entonces el ligamento o el tendón, en este caso estamos hablando del tendón, ¿no? Entonces el tendón se contrae y ocurre una lesión. También está lo que es el colapso de ligamentos, que es cuando se excede el rango fisiológico de carga de un ligamento o tendón y se produce el límite de elasticidad. Entonces, por ejemplo, digamos que nuestro cuerpo tiene un límite, entonces nuestros tendones también lo tienen. Entonces, al momento de que nosotros vamos al gimnasio por primera vez, obviamente no vamos a poder hacer lo que hace una persona que ya tiene un año en el gimnasio. Entonces, al quererlo intentar, porque hay gente que lo intenta, es cuando se lastiman. Entonces, estiran el tendón de más y es cuando pues ya posiblemente no pueda volver a su estado original o ocurre una lesión. Hay factores que afectan y favorecen los tendones o las propiedades biomecánicas de estos. Una sería el ejercicio, que en este caso favorece, ¿no? El hacer ejercicio favorece los tendones y articulaciones, y ligamentos, o sea, en el día de hoy y en días futuros, ¿no? Cuando estemos más grandes, porque en el envejecimiento disminuye, pues, como podría decirse, la fuerza que tiene el tendón. Háganse de cuenta que de los 0 a los 30 años es la edad perfecta donde sus tendones van a estar bien, pero de los 40 pues hasta los 70 o de 40 en adelante disminuye. Pero si tú tienes una buena condición, estos ejercicios va a disminuir, pero no va a disminuir tanto como una persona que no ha hecho nada en su juventud. También entonces pues el ejercicio es muy importante en este caso para pues tener los tendones en forma. El embarazo y la menstruación y el posparto también afectan, ¿no? Porque en el caso del embarazo, pues el feto o el bebé
absorbe todos los nutrientes y todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo para estar, por decirlo así, en mantenimiento al 100%, pues se lo estamos dando al bebé. Eso solo es durante los 9 meses del embarazo. Obviamente, pues también el posparto, pues también es la recuperación. Y pues en la menstruación, al momento de echar todo, por decirlo así, también se van sustancias o algo que necesitemos para poder tener un buen funcionamiento de nuestros tendones. Que no es malo, pero el hacer ejercicio, una buena alimentación, pues nos beneficia. Otra cosa es que hay varios componentes que tienen los ligamentos y los tendones, que yo creo que no se ven muy bien en el video, entonces los voy a mencionar. Un componente que tiene el ligamento y tendón es el material celular. Ambos contienen una capacidad del 20%. Luego está el material extracelular, que es un 80% en ambos. Después está el colágeno, que es 70 y 80% en el ligamento, y en el tendón, como ha mencionado anteriormente, tiene un poco más, debido a que este te da más, como da resistencia y rigidez, el ligamento hace mucha fuerza, entonces necesita mayor cantidad de colágeno, perdón. Agua tienen del 60 al 80% tanto ligamento como tendón, y por último sólidos, que son del 20 al 40%. Y ya por último, para terminar, esto, ¿crees que le puedas hacer zoom? No importa si no me veo bien en ese momento. Esto que está aquí, pues es un dibujo no muy bien hecho, pero este es el tendón, podríamos decirse así. Entonces vamos a empezar desde lo más profundo hasta lo más hacia afuera. Este es un conjunto de miofibrillas. Un conjunto de miofibrillas forma una subfibrilla. Un conjunto de subfibrillas forman una fibrilla. Con conjunto me refiero a... Bueno, por último, esta es una imagen del tendón. Esto es el tendón, solo esta parte. Estas son pequeñas partes que van después de... Háganse cuenta que la parte más pequeña sería como un cabello en todo el cuero cabelludo. Hablando, ¿no?, del tendón. Esto se le llama miofibrilla. Entonces, al conjunto de miofibrillas se le llaman subfibrillas. Al conjunto de subfibrillas se le llama fibrilla. Y al conjunto de fibrillas es un fascículo. Varios fascículos forman lo que es el tendón. Por mi parte es todo acerca del tema de biomecánica y ligamento, del tendón y ligamento, perdón. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la biomecánica articular. Esta se da en el desarrollo embrionario y está por 3 partes: esclerotomo, mesodermotomo y dermotomo. El esclerotomo hace referencia al tejido óseo, el mesodermotomo hace referencia a lo muscular y el dermotomo a la piel. La interzona es la estructura articular y tenemos 3 tipos de articulaciones: ampliartrosis, sinartrosis y diartrosis. Diartrosis significa que tiene todo el movimiento posible. Sinartrosis es que no tiene nada de movimiento y epiartrosis es semimovible. Existen 6 tipos de diartrosis: enartrosis, condiloartrosis, encaje recíproco, trocleartrosis, trocoides y artroide. La enartrosis son los movimientos en los 3 planos del espacio. La condiloartrosis tiene 2 grados cinéticos de movimiento. El encaje recíproco es la unión de 2 carillas articulares cóncavo-convexo, que también tiene 2 grados de movimiento cinético. La trocleartrosis solamente tiene 1 grado cinético de movimiento. La trocoides tiene un movimiento sobre un solo plano. Y la artrodia es la más móvil de todas las anteriores. La diartrosis tiene 5 elementos comunes, los cuales son la cavidad articular, el cartílago hialino, la membrana sinovial, los ligamentos articulares y los dispositivos especiales. La cavidad articular es donde se encuentran nuestros huesos. El cartílago hialino actúa como una especie de esponja que nos ayuda para amortiguar el apoyo de nuestras articulaciones cuando se mueven, y así no se desgaste tan rápido nuestros huesos. La membrana sinovial nos brinda el líquido sinovial, que actúa como un lubricante para que nuestro movimiento sea más fácil y que no duela.
Los ligamentos articulares funcionan para que nuestros movimientos tengan una sola resistencia. Limitan también nuestros movimientos para que no puedan lastimarse nuestros huesos, como por ejemplo así. Los ligamentos articulares lo que hacen es limitar el movimiento hasta aquí, para que no se haga más para acá, para que no produzca dolor y tampoco se desgaste más fácil y rápido nuestro dedo. Y los dispositivos especiales son los que nos facilitan el movimiento, como ya lo dije anteriormente, el líquido sinovial es uno de ellos, y también los meniscos que ayudan para el menos desgaste. Como ya lo mencionamos anteriormente, el cartílago hialino también puede deformarse según la fuerza que le apliquemos. Como un ejemplo de la deformación de este cartílago es el nosotros ir caminando. Entre más lento vayamos caminando, el cartílago hialino se va a comprimir más porque es lento y cae todo el peso en él. Pero si nosotros vamos corriendo, el tiempo en el que nosotros estamos comprimiendo este cartílago es menor y no se llega a deformar tan fácilmente. También el cartílago hialino nos ayuda a repartir las cargas entre toda la articulación y no solo se desgaste un lado. El cartílago hialino está compuesto por el 60% de agua y 40% de células llamadas condrocitos, las que les dan plasticidad y viscosidad a este cartílago. La función mecánica de las articulaciones es la transformación de la fuerza de los cizallamientos o tracciones que son soportados por los tejidos blandos como lo son la cápsula articular, los ligamentos y los tendones. Como ya lo mencioné anteriormente a la lubricación, les quiero mostrar que hay 3 tipos diferentes de lubricación. Se llaman límite o de frontera, película de fluido y de expresión. En la lubricación del límite o frontera, el líquido sinovial impide la adhesión molecular de los picos. Esto quiere decir que no hay suficiente fluido y hay más roce. La lubricación o de película de fluido actúa como amortiguador y separa las carillas articulares. La lubricación de expresión son 2 superficies comprimidas juntas de forma cíclica en cortos periodos. Asimismo, la de expresión se divide en otras 3, que es la hidrodinámica, elasto-hidrodinámica y la hidrostática. En la de hidrodinámica es el fluido que desarrolla una presión al ser comprimida que separa superficies articulares. Esta es muy parecida a la lubricación de película de fluido. En la elasto-hidrodinámica se produce un aplanamiento elástico y da lugar para una película de flujo un poquito más ancha. Es la deformación elástica, tiene deformación elástica y por supuesto que tiene más movimiento, más rango de movimiento. Y en la hidrostática, el fluido mantiene su presión debido a la existencia de una bomba externa que hace que así sea. O sea, da un fluido constante, no se para. La dinámica articular se clasifica teniendo 6 grados de movimiento, que son rotaciones sobre los 3 ejes y del espacio y traslaciones en cada uno de los 3 ejes. En la clasificación de los movimientos hay 2, tenemos el de rodamiento y el de deslizamiento. La degeneración articular, como su nombre lo dice, es el deterioro de las articulaciones, que es de un resultado final de los deterioros progresivos de las propiedades mecánicas y otros factores de riesgo como puede ser la edad, la obesidad
o incluso accidentes que tenemos. Los corpúsculos son sensores que nosotros tenemos en la piel. Dos de ellos son Ruffini y Pacini. Los de Ruffini son sensibles a niveles bajos de deformación, o sea que se activan de una manera lenta porque no reciben de manera rápida la información, y los de Pacini son mecanorreceptores más sensibles, por así decirlo, y sus recargas se dan en dos ocasiones. La primera es durante la aplicación o retirada de una fuerza, aplicación o retirada, y la de durante la aceleración o desaceleración de algún movimiento de una fuerza. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias.